Carlos ajustó el uniforme mientras caminaba por las calles de Madrid, observando las luces brillantes que decoraban la ciudad para Navidad. La víspera de Navidad traía una sensación de prisa y alegría, pero él se sentía alejado de todo eso. Para él, la Navidad no era más que otro día de trabajo, con la obligación de mantener el orden en las calles. Su mirada crítica recorría la multitud en busca de cualquier señal de irregularidad, cualquier comportamiento sospechoso. La fiesta comunitaria estaba montada en la plaza central, con puestos de comida y juguetes apilados, listos para ser entregados a los niños necesitados. Carlos observaba el evento desde lejos, distante de la energía contagiosa que emanaba del lugar. No veía la celebración, solo lo que podría estar mal: grupos de jóvenes mezclándose, conversando con extraños, algunos sin el tipo de comportamiento que él consideraba adecuado. Entre ellos, vio una figura que llamó su atención: Ana. Era una niña negra, pequeña, con una mochila simple en la espalda. Estaba intentando entrar en la fiesta, pero Carlos la interceptó antes de que pudiera dar un paso adelante. ¿Estás aquí sola?, preguntó con un tono brusco, sin dar oportunidad a explicaciones. Ella levantó la vista, asustada, pero respondió sin dudar: solo quiero entrar a la fiesta. Carlos no le creyó. Algo en ella no parecía correcto. ¿Tienes permiso para estar aquí?, insistió, su voz dura como el acero. La niña trató de explicar, pero Carlos no estaba interesado en escuchar. Mientras Carlos permanecía firme en su actitud, Elena, la madre de Ana, apareció a lo lejos. Caminaba con paso rápido, su mirada tranquila pero decidida enfocada hacia la plaza, como alguien que está acostumbrada a enfrentar desafíos. Al notar lo que ocurría, se acercó sin dudar, interrumpiendo la interacción entre Carlos y su hija. «Con permiso», dijo con calma, colocando una mano sobre el hombro de Ana, como si quisiera protegerla. Carlos la observó con desconfianza. «¿La niña tiene algún tipo de autorización para estar aquí?», preguntó con desdén, sin mostrar interés en entender la situación. Elena, con una serenidad impresionante, se presentó: «Soy Elena Duarte, fundadora de la Fundación Esperanza. Mi hija está aquí para participar en la fiesta que ayudé a organizar. Estamos aquí para distribuir juguetes y llevar un poco de alegría a los niños de la comunidad». Carlos se quedó en silencio por un momento. No era común que alguien se le enfrentara de esa manera con una declaración tan directa. Elena continuó, manteniendo su tono tranquilo: «No sé por qué estás tan desconfiado, pero te aseguro que mi hija tiene todo el derecho de estar aquí. Estamos ayudando a que la Navidad sea un momento especial para muchos niños que, como mi hija, no tienen mucho que celebrar». Carlos frunció el ceño, aún dudando, pero algo en la postura de Elena lo hizo cuestionar sus propias certezas. Conocía el nombre de Elena, pero no asociaba aquel rostro con la mujer influyente de la ciudad que tenía frente a él. «No la reconocí», empezó a decir Carlos, pero Elena lo interrumpió, percibiendo la vacilación en su tono. «No te preocupes, muchos no me reconocen. Pero eso no cambia el hecho de que mi hija merece el mismo respeto que cualquier otra persona. Si me permites, me gustaría que Ana entrara a la fiesta». Un silencio pesado se instaló por unos segundos. Finalmente, Carlos, aunque reacio, dio un paso hacia un lado. «Yo no lo sabía», admitió, aunque su voz seguía siendo tensa. Después de permitir que Ana entrara, Carlos permaneció inmóvil, observando cómo madre e hija se alejaban hacia la fiesta. Elena y Ana se perdieron entre la multitud, pero Carlos no podía quitarse la imagen de Elena de la cabeza. Sabía quién era ella, pero nunca había hecho la conexión. En el fondo, algo le decía que esa mujer era mucho más de lo que aparentaba. Pasaron unos minutos y, para su sorpresa, Elena volvió hacia él. Estaba sola, con una expresión más seria, como si tuviera algo importante que decir. «Creo que no has entendido la gravedad de lo que ocurrió aquí», comenzó, con una voz firme pero sin rastro de enojo. «No me reconociste, ¿verdad?». Carlos, desconcertado, intentó justificarse. «Lo siento, yo no sabía quién era usted. Yo solo estaba haciendo mi trabajo». Elena lo miró con atención, con una mezcla de determinación y paciencia. «Entiendo. Pero soy la fundadora de la Fundación Esperanza, y nuestro trabajo es muy serio. Nuestra misión es promover la inclusión social, combatir el racismo y garantizar que todos los niños, independientemente de su origen, tengan las mismas oportunidades. Eso incluye el derecho a vivir la Navidad con dignidad». Carlos escuchaba en silencio, procesando sus palabras. Había oído hablar de la fundación, por supuesto.
Era una de las más reconocidas de la ciudad por su labor con comunidades marginadas. Pero nunca se había detenido a reflexionar sobre lo que realmente hacía. Hago mucho más que repartir juguetes, continuó Elena, ahora con un tono más suave. Nuestra misión va más allá de simples donaciones. Luchamos contra la exclusión social y promovemos el empoderamiento de personas que, como mi hija, a menudo son ignoradas o tratadas con desprecio. Carlos sintió una punzada de vergüenza. Sabía que su trabajo como policía muchas veces lo enfrentaba con esas mismas personas de las que hablaba Elena. Pero nunca había considerado el impacto real de sus acciones hasta ese momento. No lo entiendes, ¿verdad?, dijo Elena, su mirada más tierna pero cargada de significado. Como policía, tienes una responsabilidad mayor. No solo se trata de cumplir la ley, sino de garantizar que todos tengan sus derechos respetados. No es solo atrapar a quienes hacen algo mal, también es asegurarte de que nadie sea tratado como invisible. Las palabras de Elena pesaban en la conciencia de Carlos. Sentía una incomodidad profunda, una que no sabía cómo manejar. No estaba acostumbrado a este tipo de confrontaciones. Él, que siempre había creído estar del lado correcto, ahora se veía cuestionado por una mujer que hasta hacía poco era una completa desconocida. Elena dio un paso hacia atrás, pero antes de marcharse, dejó algo claro. Espero que reflexiones sobre lo que te dije. El cambio empieza con un paso, y realmente espero que des el tuyo. Carlos permaneció inmóvil durante varios minutos después de que Elena se alejó, con sus palabras aún resonando en su mente. Miró hacia el horizonte, hacia las luces brillantes de la ciudad y el constante ir y venir de las personas en la plaza. Sin embargo, a pesar del ambiente festivo, una sensación incómoda lo invadía. Nunca antes había detenido su rutina para reflexionar sobre su propia actitud, hasta ese momento. A lo largo de su carrera en la policía, Carlos siempre creyó que estaba del lado correcto. Se veía como un protector del orden, alguien que castigaba a los infractores y protegía a los ciudadanos. Pero ahora, tras las palabras de Elena, la línea entre lo correcto y lo incorrecto ya no le parecía tan clara. La postura que había adoptado frente a Ana no tenía nada que ver con proteger a nadie. Estaba más relacionada con mantener una visión sesgada sobre quienes tenían o no derecho de estar en ciertos lugares. Se apartó del bullicio del evento y buscó un banco en la plaza, donde se sentó solo, perdido en sus pensamientos. Era Nochebuena, una fecha que siempre había considerado un día cualquiera. Para él, la Navidad nunca había significado más que una pausa en las obligaciones, una noche para descansar. Pero ahora comenzaba a comprender que el verdadero espíritu de la Navidad se reflejaba en las palabras de Elena: inclusión, respeto, humanidad. Mientras reflexionaba, su teléfono sonó. Era Javier, su compañero de patrulla. Carlos, ¿cómo van las cosas por ahí? No parecía nada grave, ¿verdad? Carlos dudó antes de responder. Podría haber dicho que todo estaba bajo control y que no había problemas. Pero algo lo frenaba, algo que lo obligaba a ser honesto consigo mismo. Javier, no estoy seguro, respondió, luchando por encontrar las palabras correctas. Creo que estoy empezando a entender algunas cosas. No se trata solo de cumplir la ley, ¿sabes? Creo que debemos pensar más en lo que realmente estamos haciendo. En lo que realmente estamos protegiendo. Del otro lado de la línea, Javier guardó silencio. Carlos sabía que su compañero probablemente pensaría que estaba perdiendo el enfoque. Pero no podía ignorar el malestar que sentía. Las palabras de Elena seguían pesando sobre él. ¿Cómo podía seguir haciendo las cosas como siempre, sin cuestionarse? Después de colgar el teléfono, Carlos sintió la necesidad de actuar. Sabía que ya no podía conformarse con la neutralidad. El cambio era necesario. Sin embargo, también reconocía que no sabía por dónde empezar. Miró una vez más hacia la fiesta de Navidad, con la alegría de los niños y el calor de la solidaridad impregnando el aire. Era como si estuviera viendo la vida desde una perspectiva nueva. Se levantó del banco con una determinación renovada. Sabía que el camino sería largo, pero, por primera vez, sentía que estaba listo para dar el primer paso. Al día siguiente, Carlos se despertó temprano, pero esa mañana era diferente. No sentía el mismo automatismo de siempre, esa rutina que lo llevaba a patrullar calles sin cuestionarse nada. La noche anterior no dejaba de rondar en su mente, la fiesta de Navidad, la conversación con Elena, y sobre todo, el rostro de Ana, con esa mezcla de miedo y desconfianza. Sabía que no podía ignorar lo que había pasado. Tenía que regresar, no solo para disculparse, sino para empezar a enmendar lo que había hecho. Aunque sabía que unas palabras de arrepentimiento no borrarían el daño causado,
Estaba decidido a intentarlo. No quería seguir siendo el policía que observaba la desigualdad como un espectador indiferente. Quería ser mejor. Con esa determinación, se dirigió al centro de la ciudad. La fiesta aún continuaba, con risas y música llenando el aire. Al llegar, sus ojos buscaron a Ana entre la multitud. La vio jugando con otros niños, su risa inocente iluminando el lugar, en un contraste conmovedor con la tensión de la noche anterior. Sintió un nudo en la garganta al verla tan despreocupada, como si todo lo ocurrido no la hubiera tocado tan profundamente como a él. Pero sabía que tenía que enfrentarla. Respiró hondo y comenzó a caminar hacia ella. Su corazón latía con fuerza a cada paso. Cuando Ana lo notó, se detuvo por un momento. No había miedo en su mirada esta vez, solo una cautela comprensible. Carlos esbozó una sonrisa nerviosa y dijo con un tono honesto: «Hola, Ana. Yo quería disculparme por lo de ayer. No debía actuar de esa forma». Ana lo miró con detenimiento, sus ojos reflejando una mezcla de duda y curiosidad. Finalmente, respondió con voz baja, casi susurrando: «Solo quería estar en la fiesta». Sus palabras no hablaban solo del evento, sino de su deseo más profundo de pertenecer, de ser tratada con dignidad. Carlos sintió el peso de esas palabras como un golpe. Por primera vez, realmente veía a la niña que tenía delante, más allá de cualquier prejuicio. «Lo sé, y lamento mucho no haberte dejado disfrutar desde el principio. Fue un error. Pero estoy aquí porque quiero hacer las cosas bien, aunque sé que no será fácil». Ana pareció evaluar su sinceridad, y tras un breve silencio, esbozó una pequeña sonrisa. No era un perdón completo, pero sí una señal de que estaba dispuesta a darle una oportunidad. Carlos sintió un ligero alivio cuando ella volvió a jugar con los otros niños, su risa llenando nuevamente el aire. Aún le quedaba una disculpa más por ofrecer. Sus ojos buscaron a Elena, quien estaba conversando con algunos voluntarios en un rincón de la plaza. Esta vez, sus pasos fueron más firmes, impulsados por la decisión de enfrentarse a sus propios errores. «Elena, yo quería disculparme contigo también. Fui grosero y no estuve bien. La verdad, no entendía, pero estoy tratando de hacerlo ahora». Elena lo observó con una expresión que mezclaba firmeza y comprensión. «Carlos, nadie cambia de la noche a la mañana. Pero lo importante es que estás intentando. Y eso ya es un paso significativo». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en él, y luego añadió con una sonrisa cálida: «Sé que el camino hacia el cambio verdadero es largo, pero has empezado. Y eso, Carlos, tiene mucho valor». Por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió una ligereza en su interior. No tenía todas las respuestas, pero sabía que estaba en el camino correcto. Y eso, por ahora, era suficiente para darle esperanza. Meses transcurrieron desde aquella Navidad. Carlos estaba ahora mucho más comprometido con las actividades organizadas por la Fundación Esperanza. Lo que comenzó como una pequeña colaboración, ayudando a clasificar juguetes y repartir ropa para niños en situación de vulnerabilidad, se convirtió rápidamente en una parte esencial de su vida. Con cada evento en el que participaba, Carlos no solo comprendía mejor las causas detrás de su trabajo, sino que también se sentía profundamente conectado con las personas a las que ayudaba, algo que antes había ignorado. Carlos asumió más responsabilidades como voluntario. Ya no lo hacía por obligación ni para compensar errores del pasado, sino porque realmente quería comprender y contribuir. Su participación iba más allá de lo superficial. Se involucraba en cada etapa, desde la planificación hasta la ejecución de las actividades. Para él, era fundamental demostrar que la empatía debía ir acompañada de acciones concretas para generar un cambio real. Una tarde, mientras ayudaba a repartir juguetes, se detuvo al notar a un grupo de niños riendo alrededor de un árbol de Navidad improvisado. Una niña de cabello rizado y ojos brillantes se acercó corriendo, sosteniendo un pequeño juguete. «¿Te gusta ayudarnos, señor policía?», preguntó, mirándolo con curiosidad y esperanza. Carlos, sorprendido por la pregunta, sonrió sinceramente. «Sí, me gusta mucho. Y espero poder seguir ayudando más, de todas las maneras que pueda». La niña sonrió satisfecha y volvió a jugar con sus amigos. Ese breve intercambio tocó profundamente a Carlos. Por primera vez, no se veía a sí mismo como un espectador o un protector distante, sino como alguien verdaderamente involucrado en la comunidad, contribuyendo al bienestar de quienes más lo necesitaban. Al final del evento, Carlos conversó con Elena. Estaba visiblemente más relajado y cómodo consigo mismo. «Has hecho mucho, Carlos.
le dijo Elena con una sonrisa de aprobación. No solo por tu postura, sino porque te estás involucrando de verdad. Carlos, con gratitud en sus ojos, respondió, nunca imaginé encontrar tanta satisfacción en esto. Me doy cuenta de que no se trata de grandes gestos, sino de las pequeñas acciones. Ahora entiendo lo que significa incluir a las personas. Así es, contestó Elena. La verdadera transformación comienza con pequeños pasos. El mundo no cambia de la noche a la mañana, pero cuando asumimos la responsabilidad de actuar con empatía, vemos cómo las cosas empiezan a mejorar. Carlos sintió un propósito renovado. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero cada día estaba más comprometido en ser una persona mejor. Con el tiempo, se involucró en proyectos educativos, iniciativas de inclusión y actividades para garantizar igualdad de oportunidades. Su visión del mundo se había ampliado, y con ella, su determinación de ser parte activa del cambio. Durante un evento comunitario en verano, Carlos fue invitado a dar un pequeño discurso. Nervioso pero agradecido, se acercó al micrófono y, mirando a la audiencia, comenzó. Hace un tiempo, habría visto aquí solo un grupo de rostros desconocidos. Hoy, veo personas unidas por un propósito común, hacer la diferencia. Aprendí que la inclusión no es una opción, es una responsabilidad. Y lo más importante, que el cambio comienza en cada uno de nosotros. El aplauso de la audiencia fue cálido y sincero. Carlos sonrió, sintiendo que, aunque aún estaba en proceso de transformación, había encontrado el camino correcto. Sabía que, con cada pequeño paso, estaba contribuyendo a un futuro más inclusivo y justo. En esa Navidad, Carlos sintió por primera vez el verdadero significado de la fecha. No se trataba de regalos, decoraciones o cenas abundantes, sino de conexión, empatía y propósito. Había pasado un año desde que su vida tomó un rumbo inesperado, y la transformación que vivió parecía un renacimiento. El evento organizado por la Fundación Esperanza en esa víspera de Navidad no era solo una fiesta. Era una celebración del impacto que pequeños actos de bondad y conciencia podían tener en la vida de las personas. Carlos estaba en su nueva posición, equilibrando su papel como policía con su dedicación a las causas sociales. Patrullaba la zona con una mirada atenta, pero no solo para garantizar la seguridad. Participaba, saludaba a las familias, ayudaba a cargar cajas con alimentos y jugaba con los niños. Para él, cada sonrisa que veía era una confirmación de que estaba en el camino correcto. Elena, ahora una aliada y amiga cercana, lo observaba de lejos con una expresión de satisfacción. Cuando se acercó a él, llevaba consigo la misma determinación que lo había inspirado meses atrás. Has encontrado tu lugar aquí, Carlos. Es impresionante cuánto has cambiado en tan poco tiempo. Carlos la miró, sosteniendo el dibujo que Ana le había dado más temprano. Creo que es porque ustedes me dieron una oportunidad. Una oportunidad para ver el mundo de manera diferente. No solo cambiaron mi visión, cambiaron mi corazón. Ya no soy el mismo hombre. La simplicidad de ese momento era poderosa. Carlos ya no necesitaba reconocimiento ni validación externa. Estaba donde sentía que debía estar, contribuyendo a un mundo mejor de manera humilde y significativa. Mientras observaba a los niños cantando alrededor del árbol de Navidad, sintió una profunda gratitud, por Elena, por Ana y, quizás más que todo, por la oportunidad de comenzar de nuevo. La noche continuó con la alegría típica de una Navidad comunitaria. Personas compartiendo historias, niños corriendo con sus regalos y un coro de voces cantando canciones tradicionales. Para Carlos, cada detalle era un recordatorio de lo que realmente importaba. Cuando Ana volvió a acercarse a él con otra sonrisa inocente, se agachó para escuchar lo que tenía que decir. Siempre dices que estás aquí para ayudar. Pero, ¿sabes qué quiero de verdad?, preguntó ella, mirándolo con esos ojos brillantes de curiosidad y esperanza. Dime, Ana, ¿qué quieres? Solo quiero que todos tengan una Navidad feliz, como esta. No solo hoy, sino siempre. Esas palabras simples eran el resumen perfecto de lo que Carlos buscaba ahora. Comprendió que su transformación no era solo personal, sino parte de algo más grande. Su deseo de actuar, proteger y servir ahora estaba alimentado por la empatía que había aprendido a cultivar. Y aunque el camino fuera desafiante, sabía que cada paso haría la diferencia. Cuando la noche llegó a su fin y los voluntarios comenzaron a recoger las decoraciones, Carlos sintió que ese momento marcaba no solo el cierre de un año, sino el inicio de una nueva etapa. Sabía que aún había mucho por hacer, pero con Elena y Ana a su lado, y con la comunidad que ahora consideraba su familia, estaba más decidido que nunca. En esa Navidad, Carlos se había encontrado a sí mismo. Y, más importante aún,
Había aprendido que el verdadero cambio comienza en el corazón, extendiéndose como un rayo de luz que ilumina la oscuridad a su alrededor. Y así, mientras caminaba a casa bajo las luces centelleantes de la ciudad, sabía que estaba listo para enfrentar el futuro, con propósito, esperanza y la certeza de que el cambio, por pequeño que fuera, tenía el poder de transformar el mundo.